Ya, ahora sí, muchísimas gracias por esperar. Bueno, comentarles y recordarles que estamos transmitiendo nuestra clase también por TikTok, así que les pedimos que por favor golpeen muchísimo esa pantallita del TikTok, tac, 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 todo el tiempo, para que pues otras muchas personas se puedan ir uniendo a nuestro TikTok y por supuesto que vayan aprendiendo un poquito más de nuestras clases. Esto ayuda muchísimo a que la gente vaya viendo la transmisión y por supuesto vayan ingresando y se vayan uniendo a nuestro grupo. Igual ustedes por favor compartan el link, compañeros, a todos sus amigos, para que puedan ingresar y puedan ser parte de esta clase, de este curso gratuito. Todas las clases son gratuitas, les recordamos eso a todos, y que lo que nosotros hacemos es certificar, pero eso ya es una decisión de usted. Si usted desea certificarse, pues con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Son 120 horas por aprobación a través del Instituto Libertad. Recuerde que solamente los certificados que son por aprobación y que tienen un aval universitario les sirven para todos sus procesos de recategorización, para todos sus procesos de méritos, de concursos de méritos y oposición. Entonces, o para todos o cualquiera de los procesos que el Ministerio de Educación nos pide. Así que esta certificación está avalada, así que le va a servir muchísimo también. Recuerde que está por venirse ya un proceso de recategorización y es importantísimo que usted tenga todo las horas de capacitación y sobre todo que la capacitación tiene que ser actualizada en temas específicos como DUA, planificación, inserción, con todo lo que tiene que ver necesidades educativas. Entonces ustedes tienen que manejar estos procesos, ¿sí? Y sobre todo tener sus certificaciones, porque esto lo van a subir al sistema y pues por supuesto el Instituto Libertad está dentro del proceso, así que no se preocupen y van a poder estar ahí certificados, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Nos habíamos quedado, voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos el día de ayer sobre los principios del DUA. Hablábamos de 3 principios específicos con sus colores representativos, que son el turquesa, el morado y el verde. Estos colores tienen que ir siempre, absolutamente, en todo momento dentro de su planificación en la parte de metodología. Ya voy a abrir después de un ratito una planificación para que ustedes vean cómo tiene que ir. Igual recuerde que nuestras planificaciones DUA deben tener las destrezas y tienen que tener los indicadores y tiene que tener la evaluación dentro de los elementos de la planificación. Entonces trabajamos con el currículo priorizado, ¿sí? Con énfasis en competencias. La verdad es que en los lineamientos pedagógicos se habla de todos los currículos, que son como 11, pero dependiendo de la estructura, ¿no?, de la institución educativa, de los sistemas educativos, y también, por supuesto, no es que están desechados estos certificados para nada, sino que estos currículos, no están desechados, sino que se los va ubicando y se los va usando de acuerdo a la necesidad de la institución educativa. Ahora el currículo del 2006 y el del 2016 son 2 currículos que se utilizan todavía, pero porque el del 2006 es la matriz, entonces de ahí salen todas las destrezas, salen todos los indicadores y se va ubicando en el currículo priorizado. Tampoco es cierto esto de que el currículo priorizado va a desaparecer. Esto es importantísimo que ustedes sepan porque algunas personas me han hecho esa pregunta y me han dicho que el currículo priorizado va a desaparecer para ser sustituido por otro currículo competencial, o sea, en competencias, ¿no? Pero la verdad es que este currículo no va a ser desechado, sino que simplemente se va a aplicar el nuevo currículo, pero todavía no está listo como para decir ya lo vamos a utilizar. Lo están preparando, lo están creando, lo están conformando para que lo podamos utilizar. Pero este currículo con el que estamos trabajando hoy, el currículo priorizado, ese se mantiene. Entonces, con ese es con el que estamos trabajando.
Y usted sabe que la idea del currículo priorizado realmente, o más bien dicho, el corazón del currículo priorizado en competencias, lo que trata de hacer es preparar a nuestros estudiantes para la vida. ¿Por qué? Porque lo que quiere es desarrollar todas las habilidades que nuestros niños tienen y trabajar muchísimo en el desarrollo de estas habilidades o de las habilidades que tienen que ver con las competencias que nosotros vemos en el currículo, que son matemática, que sabemos que son comunicación o lengua, que son las del tronco común, tecnología y las socioemocionales. Estas competencias son las que se quieren desarrollar y quieren que los niños manejen estas habilidades. Entonces, sí, para que estén preparados para la vida en realidad, porque con todo lo que vivimos nosotros en el proceso de la pandemia, hubo muchísimo rezago, ¿no? En cuanto al aprendizaje, y lo que se intenta hacer es que nuestros estudiantes se pueda recuperar esos aprendizajes perdidos a través de de este desarrollo de habilidades, de este desarrollo de competencias. Es un poco complejo y es un poco difícil. Sí, es un poco difícil. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes el currículo lo ven desde un punto de vista como los maestros, más bien dicho, ven el currículo como una parte importante, pero no se aplica muchísimo lo que queremos aplicar, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta también. Ahora también es muy importante que si nosotros hablamos de currículo y hablamos de competencias y hablamos del DUA, entender que el DUA es un sistema súper importante y que se alinea definitivamente con el currículo priorizado. O sea, el DUA está muy, muy alineado con el currículo y por lo tanto así se deben crear las planificaciones. Estas planificaciones que a veces se nos hace como un poco complejo entender de cómo hacerlas, pero es que tienen una estructura que hay que manejar, ¿sí? Entonces, hablando un poquito con respecto a los casos de éxito del DUA, porque ha habido muchas instituciones educativas que han aplicado el DUA, no precisamente casos de éxito en nuestro país, sino más bien dicho en nuestros países vecinos, de quienes hemos cogido todo este proceso de lo del DUA, es donde nosotros vamos a ir viendo, ¿no? O sea, cómo es que se aplica en otras instituciones educativas o en otros países y cómo es que nosotros deberíamos aplicar estos casos de éxito. Yo les voy a pasar un videíto en este momento para que ustedes puedan ver ver estos casos y puedan ver cómo es que se aplicó el DUA en educación inicial. Entonces, eso es bien importante porque hay profesoras de aquí que me han dicho, pero ¿por qué no se habla mucho de la educación inicial y cómo vamos a plantear el DUA en la educación inicial? Entonces, aquí les muestro estos 3 casos interesantes en un videíto para que ustedes lo puedan ver y lo puedan analizar, ¿ya? Para que ustedes lo puedan analizar. A ver, permítanme un ratito que ya me voy para el video. Motivación de... El diseño universal para el aprendizaje DUA busca que todos los niños y las niñas puedan participar en las experiencias pedagógicas de la educación inicial y preescolar de forma equitativa. Te invitamos a conocer los principios del DUA en las voces de 3 maestras. Nuestra práctica pedagógica trabajamos 3 nichos. Uno era el nicho del parque, el otro era el nicho de la playa y el otro era el nicho de la piscina. Entonces yo dije, bueno, pues por ahí va a estar el proyecto pedagógico de aula en relación con el juego
con un tema favorito de los niños que son los superhéroes, pero una apuesta por el diseño de ambiente para jugar. El proyecto de este tercer periodo se llama Juegos, Cuentos y Aparatos. Surgió de la motivación de los niños porque en este momento, después de mitad de año, los computadores empiezan a llegar al aula y ellos empezaron a sentir supremamente motivados. Los motivamos a través de muchas cosas, a través de cantos, a través de juegos, para llevarlos hacia la actividad. Nosotros cuando conocimos a la profe Sandra, nosotros dijimos que sí podemos hacer un proyecto de superhéroes. Entonces la pregunta es la manera como yo los convoco, los invito o problematizo. Yo les pregunté, por ejemplo, con el tema de Batman, ¿será que la ciudad gótica tiene un poquito de parecido a la nuestra? ¿En qué se parece? Y ellos allí empiezan a hacer esas relaciones. Realmente como el proyecto surge de sus intereses, es ahí donde es el mayor enganche para que los niños estén motivados permanentemente, porque como se les responde en sus inquietudes, se da respuesta a todo lo que ellos quieren saber, ellos están permanentemente motivados por aprender. Las múltiples formas de motivación provocan la curiosidad, el interés, la vinculación y la participación de todos los niños y las niñas en las experiencias pedagógicas. Entonces hicimos el mar, pero el mar fue elaborado con vinilos, los pececitos que fueron bolitas de gel y alrededor colocamos toda la parte de la arena, entonces donde los niños iban a jugar con palitas y con baldes. Y el otro nicho, el parque, que exploraran, digamos, lo que es las hierbitas, lo que es las semillas de los árboles, los olores, los sonidos. Quisimos, debajo de eso, pues había un tapete de texturas. En el nicho de la piscina, pues lo ambientamos el lugar con palos de lluvia. En relación con las estrategias, la disposición del ambiente, intento aprovechar todo lo que esté a mi alcance. Desde la tecnología digital, aprovechando la fotografía, lo que encontramos por internet, en relación ya con el material que usamos para el diseño de ambiente, para transformar el salón en Krypton, para transformarlo en Isla Paraíso, o en este momento en Ciudad Gótica, entonces lo que esté a mi alcance. Ustedes vieron, tubos de cartón, cubetas de huevo, pitillos. Y las ruedas no necesitamos algo útil. ¿Y qué de lo que hay allí? Son 3 poliedros, uno maneja personajes, el otro maneja contextos, espacios y el otro maneja objetos. La historia inicia así, lanzan los 3 poliedros, uno primero, luego el otro y el tercero. Empiezan a hilvanar su historia con un personaje, un objeto y un contexto. Iniciaron con palabras muy corticas, muy poquitico, fueron aumentando su vocabulario, fueron creciendo sus relatos. En este momento es algo que los motiva profundamente. A partir del diseño universal para el aprendizaje, los poliedros aumentaron de tamaño, mucho más color, tienen muchas texturas, les facilita ver más. Y el doctor dijo que se podría el pie y que no se podía volver a atravesar en la calle. Las múltiples formas de representación, los diferentes recursos, lenguajes, ambientes y materiales utilizados en la experiencia permiten a todos los niños y las niñas una mayor comprensión del mundo que les rodea. Ellos, la forma, digamos, de expresarse es por medio de su llanto, de su risa, de sus gestos, en algunos casos por sus sonidos guturales.
y escucharlos a todos y cada uno a la vez. Es un proceso complejo, por eso trato de ir como ubicar allí una mesa de los que van a trabajar cierta experiencia, otro grupito acá con otra temática, otro grupito acá con otro reto, misión, como le llamamos, y trato de ir mesa por mesa acompañando esos procesos. Hay un niño que se le dificulta mucho la concentración, la atención. Para él he traído un apoyo visual que consiste en un tablero mucho más pequeño donde se le focalizan, de pronto no tantas actividades se le pueden, pero realmente con lo que yo necesito que él esté centrado y focalizado para su aprendizaje. Como tiene dificultad para manejar su manito derecha, solo maneja con mucha facilidad la mano izquierda, entonces hay una tabla con un gancho que le permite sujetar todas las fichas de trabajo, todas las actividades, las trabaja ahí. Las múltiples formas de expresión y acción, tener la oportunidad de comunicarse, participar e interactuar, permite a todos los niños y las niñas planear y actuar sobre el mundo. Superman sí tenía poderes. La Mujer Maravillas, después las investigamos y también tenía poderes. Y después investigamos a Aquaman y él sí tenía poderes porque sí resistía los puños. Pero Batman no tiene poderes, no puede volar. Tener claro que en nuestra planeación siempre debe haber un indagar, un proyectar, un vivir la experiencia y un valorar el proceso, y que dentro de estos retos siempre hay una motivación, hay una expresión y hay una representación. Tenemos un bagaje muy rico en pedagogía, en didáctica, en todo el campo de la educación inicial, y bueno, llega DUA a integrar este abanico de posibilidades para seguir fortaleciendo los procesos pedagógicos que se realizan con los niños y las niñas. Con el DUA y con los ajustes razonables, entonces sentí la necesidad de estructurar otros materiales y de estructurar estas didácticas, y fueron las mismas que venía trabajando, pero fueron modificadas un poco. Para hacer realidad una educación inclusiva desde la primera infancia, debemos asumir el reto de que todos los niños y las niñas participen en las experiencias pedagógicas, aprovechar los recursos del medio y aplicar los principios del diseño universal para el aprendizaje. Muy bien, hemos visto este video. Yo tomé la decisión de ponerles este video para inicial, para los niños más chiquititos, para el semillero dentro de las instituciones educativas, porque es importante que ustedes sepan que el DUA se puede aplicar desde antes del inicial, incluso hasta el bachillerato. Por eso es que el Ministerio de Educación genera en los lineamientos pedagógicos de este año, del 2024-2025, Sierra Oriente, y nos dice ahí específicamente que nosotros debemos trabajar con el DUA. En los lineamientos pedagógicos de este año, en la guía, que yo ya les voy a entregar también esa guía, aunque ya la había pasado, pero en esta guía usted va a encontrar realmente todos los lineamientos, cómo es que nosotros deberíamos trabajar el DUA dentro de las aulas, pero realmente nuestra preocupación en las aulas es cómo voy a hacer con mis estudiantes que tienen necesidades educativas específicas o necesidades educativas específicas asociadas o no asociadas a la discapacidad. Hay que tomar en cuenta que nosotros en las aulas, en nuestras aulas, sí tenemos estudiantes con necesidades educativas. Especialmente en la educación fiscal, nosotros vamos a encontrar un grupo bastante amplio de niños con necesidades educativas específicas, tanto asociadas o no asociadas a la discapacidad, que van a necesitar este proceso del DUA.
Ahora, el DUA es un enfoque, sí, es un enfoque educativo que se centra en la diversidad y en la no exclusión. Entonces, por lo tanto, esto implicaría que todos los niños son parte del proceso. O sea que si es que yo tengo un niño con hiperactividad, como les he puesto aquí en la pantalla, en las diapositivas que estoy pasando, este niño con TDAH va a ser parte de todo el proceso educativo. Pero para poder nosotros trabajar el DUA dentro de nuestras aulas, tenemos que empezar primero por un cambio de mentalidad. Es lo que yo les decía al inicio del curso el día de ayer. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar al DUA, tenemos que hacer un cambio profundo de mentalidad, una forma diferente de ver a nuestros estudiantes con necesidades educativas y cambiar, modificar y estructurar todo el proceso educativo. Por ejemplo, debemos empezar por cambiar nuestro lenguaje con los niños, ¿sí? Es decir, yo les he puesto aquí varios ejemplos que se van como que acercando mucho a la necesidad que ustedes tienen como docentes en sus aulas. Estos casos que yo le presento aquí son de 3 estudiantes de la educación fiscal. Entonces, usted se va como que a identificar, porque nosotros los docentes tenemos una forma de con respecto a nuestros estudiantes con necesidades y eso lo tenemos que cambiar. Entonces yo les he puesto aquí estos ejemplos porque quiero que ustedes de alguna manera también sensibilicen. Hay que sensibilizarnos. Nosotros los docentes somos quienes tenemos que empezar ese proceso para luego sensibilizar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, ¿verdad? A veces nosotros vemos, por ejemplo, en los lineamientos pedagógicos de este año, nos dice que nosotros tenemos 6 semanas principales, las de iniciación para trabajar. 6 semanas. Hay algunas instituciones educativas que se han alargado todavía, pero las semanas para trabajar son 6. Las primeras 6 semanas son fundamentales en el proceso, porque aquí nosotros vamos a trabajar muchísimo en adaptación, o sea, en adaptar, ¿no? No en el proceso de cambio en el currículo, sino en adaptar a nuestros estudiantes a los otros estudiantes y que empiecen por generar estos cambios desde los niños. Y realmente es importantísimo que nosotros como docentes cambiemos ese lenguaje, que nosotros empecemos por ver al estudiante de una manera diferente, de una manera distinta, porque nosotros vemos a nuestros estudiantes como a todos los niños como un todo. Y todos son iguales, y todos piensan igual, y todos actúan igual, pero realmente la necesidad de un niño es diferente a la de otro niño, y peor todavía cuando nosotros estamos trabajando en una institución educativa, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que nosotros cometemos un error gravísimo, y es que nosotros hacemos las mismas planificaciones para todos los grados. Exactamente iguales, las de la mañana con las de la tarde. Y eso es un error gravísimo que cometemos. ¿Por qué razón no debemos hacer eso? ¿Por qué razón? Porque las necesidades del grupo de la mañana son totalmente diferentes a las necesidades del grupo de la tarde. Son totalmente distintos, incluso de grado a grado son diferentes las necesidades. Por lo tanto, es verdad que podemos utilizar las planificaciones como una guía y como una orientación y podemos mejorarlas, cambiarlas, adaptarlas a la necesidad de nuestro grupo, pero no podemos utilizar la misma planificación para sexto A como para sexto B. Son diferentes, ¿sí? Y más si nosotros tenemos en nuestras aulas niños con necesidades educativas, personas con discapacidad. Nosotros no podemos copiar la misma planificación y utilizarla. ¿Por qué? Porque son contextos distintos. Desde ahí empieza el proceso del currículo y de la planificación, de que todos los niños son mundos diferentes, todos los niños piensan de manera diferente y todos los niños aprenden de manera diferente, ¿sí? Entonces,
habiendo dicho esto como un preámbulo, pues aquí les voy a presentar esta diapositiva y entre otras para poderles explicar cómo se debe integrar el DUA al aula y no solamente a la planificación, porque muchas personas me dicen, a ver María Elena, ¿cómo hago la planificación con el DUA? Entonces ya, perfecto. Nosotros construimos la planificación con el DUA, con los 3 principios, ubicamos la codificación y ya tenemos nuestra planificación. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo voy a aplicar el DUA dentro de mi aula? Y eso es lo que muchas personas me preguntan, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer? Al principio, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer, conocer e identificar a nuestros estudiantes dentro del aula. ¿Quiénes son kinestésicos? ¿Quiénes son auditivos? ¿Quiénes son visuales? Cuando nosotros ya identifiquemos este grupo de estudiantes, vamos a poder trabajar de mejor manera. Y más todavía cuando tenemos estudiantes con NEE en nuestras aulas. Les pongo este ejemplo, ¿sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, la vamos a hacer al finalizar o vamos a utilizar nuestro grupo del WhatsApp, que son para preguntas en específico. La persona que esté encargada, Pedro, va a ir leyendo cada una de las preguntas que ustedes hagan dentro del grupo y yo les voy a poder contestar. Pero si ustedes no quieren hacerlo a través del grupo por cualquier razón, pues lo podemos hacer aquí en vivo. Pero sí les pido, por favor, que interactuemos y preguntemos, porque cuando ya terminan las clases, muchas personas me llenan de preguntas, muchas me escriben y no les puedo responder a todas, entonces es preferible que lo haga aquí. No se preocupe, no tenga preocupación de nada, ni tampoco sienta vergüenza por preguntar, porque realmente solamente preguntando usted puede llegar a la solución del problema que se le puede presentar en su aula o contestar las preguntas que usted tiene. Entonces, muy bien, vamos por aquí. Lenguaje DUA con un niño con TDAH. Sabemos que tenemos muchos estudiantes con hiperactividad, con el trastorno de déficit atencional e hiperactividad en nuestras aulas, un montón. Pero primero, como les había dicho el día de ayer, todos nuestros estudiantes, para ser llamados TDAH, tuvieron que haber sido ya diagnosticados, ¿sí? Y estos niños ya diagnosticados son los con los que nosotros podremos trabajar. Ahora, también es cierto que en nuestras aulas tenemos muchos niños con, entre comillas, una hiperactividad o un TDAH, pero no han sido diagnosticados. No han sido diagnosticados porque sus padres, generalmente los papás, se oponen muchísimo a la creencia de que su hijo tiene algún tipo de dificultad. Entonces los papás son los primeros en poner una barrera, una limitación que no permite ver al estudiante o diagnosticar al estudiante adecuadamente y trabajar con él de manera adecuada. Entonces cuando nosotros vemos este tipo de barreras, pues se nos conflictúa mucho y no tenemos la oportunidad de trabajar como el estudiante como se debería. ¿Ya? Pero si es que nosotros como docentes que somos tenemos la posibilidad de prediagnosticar, que eso sí lo podemos hacer a través de la observación, a través de las actividades, a través de el comportamiento de nuestros estudiantes, podríamos aplicar las estrategias sin ningún inconveniente con nuestro estudiante. Obviamente que si nosotros le decimos al papá o a la mamá, mire, ¿sabe qué? Voy a utilizar unas estrategias diferentes con su niño porque no está aprendiendo cualquier cosa, va a tener una dificultad gravísima y se le va a presentar un problemón que seguramente hasta le denuncian. Entonces, no. Usted, si sabe que su estudiante tiene algunas dificultades del aprendizaje y usted las ha prediagnosticado y usted las ha podido visualizar, trabaje con ese estudiante. ¿Cómo? Como con el DUA trabajamos con las actividades para todos, entonces usted va a tener la posibilidad de ayudarle a ese estudiante, ¿ya? Miren, entonces aquí tenemos lenguaje DUA, el TDAH, la hiperactividad que casi todos nuestros niños o muchos de nuestros niños tenemos en el aula. El TDAH es aquel niño que
que siempre está desorganizado, que siempre está desordenado, que siempre está sucito, siempre está con su camisa por fuera, a veces con sus zapatos al revés. Es aquel niño que no mide peligros, aquel niño que se mueve mucho, que interrumpe mucho, aquel niño que en los recreos a veces golpea a otros niños, el niño que a veces grita mucho. Entonces es ese niño, ese que siempre tenemos en el aula, ¿no? Porque niños con TDAH hay muchísimos, por lo tanto, es ese niño, el TDAH, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que digo yo como docente generalmente? Si Luis pudiera mantenerse quieto, entonces él aprendería la lección. Es lo que generalmente nosotros como docentes decimos, que si es que él no se moviera tanto, Luis en este caso, pues él aprendería mucho mejor. Pero la realidad es que si yo cambio mi mentalidad y empiezo a decir cosas como, si la lección no requiriera que Luis se mantuviera quieto, él aprendería la lección. Aquí yo ya estoy haciendo un ajuste razonable. ¿Cuándo estoy haciendo un ajuste? Cuando cambio mi mentalidad. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, Luis va a aprender si es que se queda quieto y sentado en la banca y no se mueve y no molesta a nadie. Solo ahí va a aprender. Pero la realidad es que Luis no va a poder dejar de moverse. Luis no va a poder dejar su intranquilidad, su movimiento excesivo, su falta de concentración, su falta de atención. ¿Por qué? Porque el TDAH es un trastorno que permanece para toda la vida. Entonces, el ajuste está en cómo yo voy a ver o cómo yo voy a cambiar el proceso de Luis. Entonces, yo voy a decir, bueno, para que él aprenda realmente no requiere estar sentado o quieto. Él puede moverse, puede hacer muchos movimientos, pero yo tengo que buscar una estrategia para que él se sienta bien y pueda trabajar mejor. Entonces, ahí ya estoy haciendo un ajuste razonable, porque yo ya estoy cambiando mi mentalidad con respecto a Luis, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo, con este cambio de mentalidad, puedo hacer con Luis? Si es que yo quiero aplicar el DUA. Entonces, el acceso, lo primero, captar la atención, eliminar distractores, ofrecer elecciones que él puede elegir y apoyo visual. Cuando hablo de acceso, estoy hablando en lo que nosotros llamábamos o a lo que nosotros le llamábamos una adaptación curricular grado 1, ¿sí? Donde podemos cambiar, captar o modificar y estructurar la infraestructura, quitar los distractores de las paredes, no ponerle siempre en la parte delantera o en la parte de adelante de nosotros, frente con frente, o ubicarlo cerca de la puerta. Todos estos tipos de ajustes son los que necesitamos hacer con un TDAH. Entonces, la construcción que tiene que ver igual con el DUA, porque recuerde que es acceso, construcción y internalización, que son los tres principios. En la construcción yo voy a anticipar, a poner por escrito y tachar lo logrado, o sea, poner un visto, ¿no es cierto? Clarificar los logros y objetivos, hacer una retroalimentación, clarificar el vocabulario y los símbolos, mapas mentales, distintas formas de expresión. Luis a veces hace la letra gigante, por lo tanto necesita apoyos diferentes. Nosotros sabemos que un niño con TDAH en las aulas, cuando usted se le presenta un niño con TDAH y usted dice, Dios mío, este niño escribe súper mal, escribe al revés, escribe por arriba, por abajo, no tiene una coordinación, no es organizado, no es ordenado, no escribe bien, a veces ni siquiera me escribe, yo no sé ni entiendo sus palabras, sus letras. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer los ajustes y decir, ok, si mi estudiante no puede escribir en cuadros pequeñitos, en cuadernos de cuadros, tengo que utilizar un cuaderno con cuadros más grandes. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a él. O sea, ese tipo de ajustes los tenemos que hacer en el aula. Los niños con TDAH, los niños que tienen un trastorno de déficit atencional, son niños extremadamente, pero desconcentradísimos.
¿Ya? Esto no tiene nada que ver con su inteligencia, obviamente, porque muchos niños con TDAH son extremadamente inteligentes, ¿sí? Pero para ellos, en partes de su cerebro, hay inconvenientes y problemas, como por ejemplo, no saben ordenar, no son ordenados ni organizados. No sé si a ustedes les ha pasado que en su aula su niño con TDAH viene con los cuadernos destruidos, dañados, sucios, dobladas las puntas, rayado por todo lado, a veces hecho dibujitos en cualquier lado de los cuadernos. ¿Por qué? Porque ellos no saben manejar el orden y la organización, pero no depende de que no tiene hábitos, sino que parte del cerebro donde se trabaja el orden, la organización, lo esquematizado no le funciona bien. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar un montón de problemas. Por eso ellos siempre están sin los uniformes, pierden los saquitos, pierden sus cartucheras, muerden los esferos muchísimo, rompen los lápices, muerden papel, o sea, siempre van a encontrar algo que hacer para regularse. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? ¿Y cómo hacemos la internalización? Debo enseñar autorregulación. Es decir, si yo estoy con mi estudiante que se mueve mucho, que molesta mucho a los compañeros, que no les deja tranquilos así, pero por mucho tiempo, tengo que empezar por enseñarle autorregularse, ¿ya? Por ejemplo, yo suelo contar hasta 10. Entonces les digo, por ejemplo, 1, 2, 3, y les digo a todos los niños, no solamente a mi estudiante que tiene TDAH, sino que cuando uno empieza a moverse de ley, se empiezan a mover los demás, y hay mucha bulla y mucho este sistema de la falta de disciplina, ¿no es cierto? Y de obediencia. Entonces yo empiezo a contar desde 1 hasta el 10, y si es que no hacen silencio del 10 hacia el 1, entonces ahí él se empieza a autorregular, va a bajar sus niveles y va a poder seguir trabajando con los otros niños. Ahora debo enseñarle también, o debo enseñarles a todos mis niños estrategias para enfrentarse a los desafíos, reflexionar, desarrollo de la competencia de aprender a aprender, que es bien importante, que esto del aprender a aprender, yo ya les voy a enseñar cómo es esta estrategia súper linda, que es para trabajar con los niños, con todos, y sobre todo trabajar en las funciones ejecutivas, ¿no? Utilizo ahí metodologías activas, porque el DUA trabaja mucho con metodologías activas y una forma de organizar el aula con actividades cortas y variadas. Así los niños aprenden mejor. Los niños generalmente tienen un tiempo determinado para atender, máximo 15 minutos. Si usted se pasa de esos 15 o 20 minutos en su clase, ya le perdió al niño. Por eso es que las clases se dividen en 4 momentos. Y en estos 4 momentos usted tiene que escoger esos 15 para poder enseñar el conocimiento, y lo demás tiene que irse hacia la práctica, ¿no? Recuerde que ningún niño, ninguna persona aprende si no es a través de la experiencia. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta. Ahora, en todos estos procesos también es importante trabajar la parte de la competencia socioemocional y también esta inserción, que es la parte socioemocional. ¿Por qué se debe trabajar mucho la parte socioemocional? Porque muchos de nuestros estudiantes vienen de sus casas con muchos problemas y muchas dificultades. Recuerde que en las instituciones de educación fiscal, también en las de educación particular, no digo que no, pero con mayor fuerza vemos la violencia, el maltrato infantil, el abuso infantil, lo vemos muchísimo en nuestros niños. Entonces, cuando un niño viene a la escuela con muchos problemas emocionales, molesto, triste, golpeado, tal vez dentro de un proceso de abuso, a veces el papá alcohólico, a veces la mamá que no está en casa y cosas así. Todos estos procesos emocionales afectan a nuestros estudiantes y los afecta muchísimo. Y un niño con dificultades y con problemas emocionales no aprende. Y esto está comprobado, incluso científicamente se hizo una investigación donde se tomó
a muchos niños que tenían problemas emocionales en el proceso educativo y se dieron cuenta que de todos estos niños, del 87% de ellos no aprendió. ¿Por qué? Porque tenía su mentecita, su cabecita puesta en la dificultad y en el problema. Y aunque atendía clases, sí, su cabecita, su concentración estaba en otra situación. Por lo tanto, hay que trabajar muchísimo la motivación, la parte emocional, apoyar al estudiante. A veces a mí me dicen los profesores, pero es que mira, no le podemos abrazar porque corremos el riesgo de que nos denuncien por abuso y tanta cosa, ¿no? Y en realidad podría pasar, pero cuando usted lo hace de una manera grupal, de manera colaborativa, haciendo una dinámica de grupo, realmente estas cosas no suceden. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con mis estudiantes la parte emocional y yo veo que mis estudiantes tienen bastantes dificultades en esta área, entonces voy a hacer un proyecto, voy a hacer una dinámica donde diga, por ejemplo, 1, 2, 3, grupos de 3, entonces se van formando 3. Luego digo 1, 2, 3, grupos de 2 o grupos de 5. Entonces, todos abrazados. Ahí yo ya estoy generando empatía entre compañeros, estoy generando también un proceso de recuperación emocional. ¿Por qué? Porque realmente los niños que se abrazan, que se cuidan, que se protegen, realmente pasan estos procesos. Entonces, hay que trabajar esas áreas también. Por eso se hace esto de la inserción, ¿no? Esta inserción tan poderosa que es la socioemocional, porque hay que trabajar muchísimo en esa área y no solo tiene que ver con el estudiante, sino también con los padres de familia, con los niños y con los docentes. Porque los docentes también pasan por procesos de estrés súper fuertes donde hay que trabajar. Esto es estrés, este es cansancio y estrés laboral. Entonces hay que trabajar también con los docentes en estas áreas. Por lo tanto, la parte socioemocional no solo tiene que ver con el estudiante, sino también con el docente, con toda la comunidad educativa. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora me voy a pasar al siguiente caso. Aquí yo tengo a Sofía. Sofía es una niña con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. Nosotros generalmente nosotros no tenemos muchos estudiantes con síndrome de Down. Hay pocos, ¿sí? En algunas instituciones, en otras sí los tenemos, pero sí tenemos estudiantes con discapacidad intelectual. No necesariamente asociado al síndrome de Down, pero sí tenemos niños con discapacidad intelectual. Me gustaría muchísimo que nos escriban, por favor, ahí en las preguntitas y que nos respondan si ustedes tienen niños con discapacidad intelectual o niños con síndrome de Down. Entonces, bueno, empecemos por nuestro lenguaje. ¿Cómo cambiamos nuestro lenguaje? Lo que yo digo, generalmente como docente, frente a un estudiante con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, pues digo que Sofía se muestra muy torpe, ¿sí? Hablando de la palabra torpe desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, lento, con poco movimiento. Sofía se muestra muy torpe, con menos equilibrio y tiene un tono muscular más bajo que el resto de sus compañeros y tiene muchísimas dificultades en su lenguaje, en la psicomotricidad, motricidad gruesa y educación física y tampoco entiende. Esto es lo que generalmente nosotros decimos, porque ese es nuestro lenguaje. Nosotros como que estuvimos en este paradigma, ¿no? Social, donde los niños con discapacidad son esto. Entonces los discapacitamos nosotros mentalmente y los limitamos. Entonces el docente realmente lo dice. Muchas veces lo hemos dicho. Entonces, ¿cómo debemos nosotros actuar frente al proceso del DUA? Cambiar, modificar nuestra mentalidad y yo debería decir o dijera como un ajuste, sí, como un ajuste, ya no adaptación curricular, sino ajustes, que Sofía entiende más de lo que expresa, que es muy expresiva, utiliza muchísimos gestos para comunicarse, le gusta mucho mirar a la cara, sonreír, conocer a la gente, es muy sociable, aprende mucho por imitación y por apoyo visual. Esto nos pasa con los niños con discapacidad intelectual leve, que son los que generalmente nosotros tenemos en las aulas, que
nuestros estudiantes con discapacidad intelectual son súper afectuosos, son súper cariñosos, siempre están buscando abrazarte, siempre están riéndose, siempre están ellos buscando esto de ser muy sociables. Entonces, estas son habilidades y competencias que nosotros debemos aprovechar en nuestros estudiantes y trabajarlos en todo el grupo. Todo el grupo tiene que trabajar desde este punto de vista, desde que Sofía hace muchos gestos, le gusta mirar a la cara, le gusta hacer amistad, a ella le gusta mucho imitar, aprende a través de la imitación. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de 40 niños o de 30 niños o de 50 niños, de los que tengamos en el aula, pues obviamente que Sofía o una persona con discapacidad intelectual va a aprender a través de la imitación. O sea, si yo veo que los otros niños corren para un lado, obligatoriamente ese estudiante va a correr hacia ese lado. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a través de la imitación y también de la repetición constante. Por lo tanto, es súper importante que nosotros la incluyamos o lo incluyamos en todo el grupo y que el trabajo que nosotros hacemos sea para todos. Yo les decía a ustedes que las metodologías activas son súper importantes y entre estas metodologías activas que nos permite trabajar en la planificación son los ABPs. Son todo lo que tiene que ver con trabajar en proyectos y trabajar con proyectos es buenísimo con sus otros estudiantes o con los estudiantes que tienen NEE, porque ellos aprenden a colaborar, aprenden a cooperar, aprenden a hacer un trabajo en equipo y son parte del proceso y usted en su evaluación puede evaluar a todos. Entonces, es un buen sistema el de los proyectos que los pueden hacer por semana, por día o por 2 semanas, dependiendo de la temática que usted vaya a trabajar y usted puede trabajar con proyectos. Entonces es súper bueno, es súper bueno. Yo les recomiendo trabajar con proyectos porque sí les ayuda un montón y todos los niños aprenden. El proceso del aprendizaje es súper bonito y a ellos les gusta también siempre ser líderes, ser parte del proceso. Y recuerde que el currículo priorizado nos habla muchísimo de liderazgo, de cuestionamiento, de chicos que puedan cuestionar, chicos que puedan investigar, que puedan indagar. Entonces, con los proyectos usted puede también aplicar estos procesos interesantes, ¿ya? Del currículo. Ahora bien, aquí cuando nosotros hablamos de acceso, construcción, internalización, de los ajustes que tenemos que hacer, pues aquí captamos la atención, trabajamos en estimulación visual, auditiva, desarrollar la percepción, perdón, ahí me he equivocado, receptar tiempos, porque trabajamos un poco, los niños que tienen discapacidad intelectual trabajan muy lento, pero también tenemos estudiantes que no leen y escriben en las aulas. Recuerden que tenemos estos rezagos y estos niños también pueden, a estos guaguas, a todos los del grupo, podemos aplicar esto. Mire, captar la atención, trabajar con estimulación visual, auditiva, desarrollar la percepción, en respetar tiempos porque trabajan un poco más lentos que los demás, usan muchos materiales manipulativos, es decir, material concreto, y podríamos utilizar también la tecnología, letra grande y videos. Ahora, como ayer decíamos que muchas instituciones educativas no tenemos tecnología de punta, no tenemos internet, pues entonces podemos trabajar mucho con imágenes, podemos trabajar también con música, podemos trabajar también con material, con todo lo que sea concreto y con muchos colores. Y cuando queremos hacer la construcción del conocimiento, pues vamos a anticipar las tareas de una en una, trabajar motricidad fina, gruesa, porque para ellos es muy desafiante, ¿no? No solo para los niños con discapacidad intelectual, sino los niños que no han aprendido o no han podido, no han hecho suyo el conocimiento, ¿sí? En el tiempo de la pandemia. Todavía mantenemos esos rezagos súper fuertes y yo creo que nunca los vamos a poder, realmente los vamos a poder nivelar al 100%, porque de año a año pasa súper rápido y todo lo que tenemos que dar en ese año choca muchísimo con lo que no aprendieron. Entonces se van quedando, ¿no? Vamos como que
por encima, apoyando, tapando esos huequitos y vamos avanzando con los otros contenidos. Entonces, todos estos procesos como que se quedan un poco estancados. Sin embargo, pues no es imposible, podemos ir avanzando también en el proceso, los dos. Esto de la falta de esta parte de la nivelación que necesitan, lo podemos hacer constantemente, sí, y trabajar con los otros, con los siguientes contenidos. Ahora también es importante estimular el lenguaje, no limitarlos, ayudarles con apoyos visuales y ser muy rutinarios. ¿Sí? Y debemos poner el foco en el comportamiento inter e intrapersonal y todo lo que tiene que ver con autoestima, y esto para todos los niños. Nosotros tenemos niños con autoestima súper bajita. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas de las aulas que nosotros manejamos de la educación fiscal, muchos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, tienen una baja autoestima, pero impresionante, porque todo esto empieza desde casa. Los padres no creen en sus hijos, en muchos de ellos, y no porque no quieran creer, sino que traen sus rezagos, ¿no? del pasado, y eso pues lo plasman en sus guaguas. Y estos niños realmente vienen con un montón de problemas de autoestima, y eso genera un montón de inconvenientes en el proceso educativo también. Hay muy pocos niños que tienen una autoestima así como que muy elevada y pueden trabajar tranquilamente. La mayoría de nuestros niños no, porque les hace falta mucho en sus casas, y pues mucho también en las instituciones educativas. No podemos nosotros hacer lo que en casa se debe hacer, porque hay que ser también realistas y pisar sobre tierra y entender que las escuelas tienen un objetivo, que es el enseñar. Enseñar obviamente con amor, con comprensión, empatía, con respeto, con conocimiento, sí, pero realmente no podemos estructurar esa parte desestructurada de la familia. Nosotros podemos trabajar en escuela para padres, podemos hacer un trabajo como que limitado, pero en algo podemos apoyar. Pero realmente sí, el cambio de mentalidad también es en la casa, pero eso no lo vemos mucho, porque la gente, muchos de nuestros padres de familia son personas que no han pasado o ni siquiera han culminado la escuela. Entonces ahí nos encontramos con este problema gravísimo, que es el ignorar muchas cosas, y nosotros, los padres, actúan de acuerdo a cómo han sido formados. No es culpa de ellos, no es culpa de nadie, es simplemente la situación, las consecuencias, las circunstancias se presentan de esa manera. Entonces hacen un gran esfuerzo porque sus niños vayan a la escuela, y en ese camino nos encontramos con un montón de dificultades. Bueno, aquí tengo un niño, una persona, Leo, que es una persona no verbal, que sí la tenemos también en las aulas, recuerden. Entonces aquí nosotros generalmente decimos, Leo no escucha, no tiene nada que decir, es lo que nosotros generalmente decimos, ¿verdad? Porque como nuestro estudiante no escucha, tiene problemas de audición, entonces como no escucha, tampoco tiene nada que decir. Pero la realidad es que nosotros debemos cambiar nuestra forma de mirarle a ese estudiante y ver sus habilidades. Y debemos empezar por decir, desde mi mirada ética, la comunicación es un derecho, porque todos los niños tienen derecho a comunicarse, ¿verdad? A una libre expresión de palabra y de comunicación, y debo ofrecerle a Leo oportunidades para comunicarse. Esto es un reto para los docentes, porque debemos enseñar a leer y a escribir, ¿no es cierto? Tenemos que enseñar a leer y a escribir, y pues generalmente nos vamos a encontrar con personas no verbales, pero es importante recordar que no poder hablar no significa no tener nada que decir. Esto es lo primerito que debemos nosotros como que hacerlo interno, ¿no? Propio de nosotros. Ahora, yo les comento algo. Miren, yo tuve un estudiante, les cuento esto como una experiencia, me encanta contarles las experiencias porque realmente nos identificamos entre docentes. Yo tuve una estudiante en segundo de básica, sí, que no hablaba. Cuando vino a la escuelita, ella no hablaba. Entonces, no tenía ningún problema auditivo, ni tampoco tenía ningún problema de habla,
no tenía ningún problema de discapacidad intelectual en absoluto, era más bien una niña bastante normal, no tenía problemas en cuanto a diagnósticos médicos que pudiesen de alguna manera justificar su no hablar. Entonces, bueno, ella pasó así en segundo de básica y pasó así en tercero de básica. Muy difícil trabajar con ella, las profesoras. En segundo yo daba una materia que no era del tronco común, pero realmente no hablaba. Entonces, ¿qué pasó? Que entre el hablar con ella, conversar con ella, jugar con ella, ir en el proceso con ella, logramos entender que ella dejó de hablar porque su profesora le golpeó. Entonces, una de sus profesoras le pegó. Entonces, ¿qué pasó? Que fue tan fuerte para ella ese proceso que ella dejó de hablar. Entonces, ahí empezó este cambio, miren. Entonces, el poder reconocer este tipo de cosas son importantísimas porque así uno puede entender y puede trabajar de una mejor manera. Por lo tanto, no siempre el no hablar no significa no tener nada que decir y hay que esforzarse muchísimo para tratar de que estos estudiantes que por cualquier situación emocional, por cualquier situación que hayan vivido, que les produjo un golpe, un shock o un trauma, pues definitivamente hay que modificar, ¿no? Y ser un mejor docente para ayudarle al estudiante. En definitiva, este trabajo duró algunos años, como 2 años más o menos, pero al final del proceso y en conjunto entre todos, trabajando de manera interdisciplinaria, logramos que ella hablara. Entonces, eso es bueno, fue bueno, pero miren, es trabajar en conjunto, ¿no? Porque si uno se deslinda del otro profesor, en los procesos no podemos trabajar y no podemos apoyar al estudiante que lo necesita. Entonces, acá igual, como con todos los niños, ¿no? Porque estas estrategias que yo les he puesto aquí es para que trabajen con todos sus estudiantes. Apoyos visuales, alternativas de lenguaje oral, materiales manipulativos, lenguaje natural asistido, sistemas de comunicación aumentativo y alternativo. Y podemos construir como anticipando tareas de una en una con apoyos visuales, trabajar y estimular el lenguaje. Me apoyo en la imitación, apoyos visuales, pictogramas y rutinas. Esto también para los niños que tienen autismo. Internalización, competencia de aprender a aprender y funciones ejecutivas. Recuerde que también tenemos muchos estudiantes con autismo, ¿no? Tenemos muchos estudiantes con autismo en las aulas. Ahorita, bueno, con un montón de inconvenientes y problemas en las instituciones educativas, de aquellos estudiantes que han sido rechazados y pues que van a pasar al sistema fiscal, ¿no? Ahí está esta premisa. Trabajar con un niño con autismo o con cualquier niño que tenga discapacidad es muy duro y muy difícil, porque debemos estar preparados para enfrentarnos a esos retos gigantescos que son el de la no comunicación, no socialización y estudiantes con autismo que tienen algunos síntomas, ¿sí? O algunos signos muy marcados y que son muy difíciles de afrontar frente a sus compañeros. Es difícil, sí, pero no es imposible trabajar con ellos. Ellos son muy inteligentes realmente y yo siempre he dicho que no hay reto que nosotros como docentes no lo podamos tomar y lo podamos solucionar, porque son nuestros estudiantes y cuando nos toca en el aula de pronto 3 niños con necesidades educativas, con diferentes diagnósticos, y decimos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces ahora sabemos que podemos trabajar con proyectos, con ayudas visuales, con arte, con pintura, con música, y así los vamos a poder apoyar. El DUA es para todos, sí, para todos nuestros estudiantes, porque diseñar un contexto de aprendizaje efectivo implica considerar estrategias que beneficien a todos nuestros estudiantes más allá de las preferencias individuales. Ahora, la neurociencia muestra que aunque cada persona tiene sus propias preferencias, los procesos de aprendizaje son similares, no iguales, pero los estudios
no han validado aquellas teorías populares, ¿no? Que existen y que no se manejan con mucho cuidado, pero sí se habla muchísimo también de, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, de que los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje y que se pueden destacar de estudiante a estudiante, ¿sí? Y que todo esto radique en conocimientos previos, en lo que el niño pueda aprender antes, en sentirse motivado y en la velocidad del aprendizaje que pueda cada niño tener. Estas variaciones sugieren necesidades de un diseño universal del aprendizaje que ofrezca opciones diversificadas. Así, adaptar las estrategias, la metodología, pues vamos a poder mejorar el acceso y la efectividad del aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Si nosotros trabajamos con estos procesos constantemente, pues nos va a ir súper que re bien. Ahora, también es muy importante entender que el diseño universal es para todos y que la aplicación de este también depende de nosotros como docentes. Implica dejar de pensar en el estudiante medio y considerar el amplio rango de diversidad que existe en nuestras aulas. En ellas encontramos alumnado diverso en cuanto a conocimientos previos, competencia lectora, habilidades de matemáticas, procesos de memoria, atención, diferencias sensoriales motrices, idioma materno, cultura, expectativas o intereses. Cuando nosotros entendemos que cada niño tiene esta habilidad o estas habilidades, pues es mucho más fácil trabajar con todos ellos. En la planificación, que es lo que más nos cuesta a todos los docentes hacer planificación, porque qué difícil es, porque no encontramos las actividades, la metodología, la forma, no sabemos cómo planificar y poner en nuestro rayado, por ejemplo, las necesidades educativas y cómo trabajar con ellos. Eso les voy a enseñar mañana, todo lo que tiene que ver con planificación. Voy a abrir planificaciones, voy a abrir todas las guías de inserciones y vamos a ir aplicándolo y vamos a ir haciéndolo para que usted aprenda a hacer una planificación, ¿sí? Y para que no diga, Dios, ¿cómo voy a hacer una planificación? No puedo hacer. No es tan difícil realmente como aparentemente parece. Más bien dicho, es bastante fácil si es que usted tiene el currículo en sus manos, las guías, y si es que usted tiene las guías metodológicas también para trabajar. Esto usted lo encuentra, nosotros le vamos a pasar, yo le voy a pasar todititas las guías posibles con las que se puede trabajar y se puede planificar, incluso una guía con juegos, con metodología activa, con actividades para que usted lo pueda hacer y pueda planificar de una mejor manera. Mire, todos los niños son parte del proceso educativo. Por lo tanto, enseñar un tema en un aula para nuestros estudiantes tiene que ser un tema para todos. Eso es bien importante, ¿no? Hemos visto cómo la propuesta de Luis, Sofía y de Leo maximizan los aprendizajes en todos los estudiantes. Es importante conocer a todos nuestros niños, conocer a nuestros estudiantes, conocer sus retos, competencias, características, fortalezas, desafíos, necesidades para luego poder minimizar las barreras académicas y los desajustes. Cuando diseñas para minimizar barreras, maximizas el aprendizaje de todos los estudiantes y el DUA es un recurso indispensable para lograr una educación inclusiva, definitivamente. Ahora, hay que tomar en cuenta también, ¿no?, en la planificación los ajustes razonables. O sea, que esto quiere decir que son modificaciones y adaptaciones, sí se habla, porque se habla de adaptaciones en cuanto a lo que habla sobre los ajustes razonables, según el Ministerio de Educación, que garantiza la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad en educación, en el empleo o en otros ámbitos de la sociedad. En Ecuador, en nuestro país, los ajustes razonables están regulados por la LOI, ¿sí? Por lo que nosotros manejamos la LOI, que es un instrumento legal que no lo podemos romper. Ahí tenemos nosotros leyes, normas, reglas, derechos, obligaciones y todo lo que corresponde a la educación. Ahora, en su reglamento establece que, por supuesto, los ajustes razonables garantizan la igualdad, ¿sí? Y tenemos diversos tipos de ajustes razonables. Tenemos ajustes físicos, tenemos ajustes tecnológicos, ajustes de comunicación,
ajustes de acceso y ajustes de evaluación. Todos estos son ajustes razonables que nos dice el Ministerio de Educación que nosotros debemos trabajar en nuestras planificaciones y en nuestras aulas. Ahora también hay ajustes razonables con el ámbito de la aplicación, o sea, en educación, escuelas, en el empleo, la salud, transporte, acceso de justicia, y todo tiene que hacerse ajustes, pero la educación no queda de lado. Y los responsables de implementar estos ajustes razonables, primero es el Estado ecuatoriano, porque eso nos dice la ley. Después las instituciones públicas y privadas, entre estas, por supuesto, el magisterio. Todo lo que tiene que ver con la educación fiscal, las instituciones educativas, empresas, organizaciones y establecimientos educativos como obligatorio. Entonces, por eso estos ajustes son bien importantes conocer y reconocer. ¿Qué requisitos necesitamos para hacer ajustes? Ajustes razonables, pues primero tener niños con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, presentar documentación médica que acredite que este estudiante necesita estos ajustes, lo que antes hacíamos con el DIAC o con las evaluaciones psicopedagógicas que nos entregaba la UDAI, ¿sí? Entonces, esto es bien importante tomar en cuenta y también solicitar los ajustes razonables de manera explícita. ¿Qué necesita mi estudiante? ¿Qué debo hacer con mi estudiante? Y esto lo garantiza la UDAI, ¿sí? A través de la evaluación que les hacen a los estudiantes. Entonces, eso es bien importante. Esto de los ajustes razonables es un poco fuertecito, pero sí hay que manejarlos también, porque el Ministerio de Educación en los lineamientos pedagógicos habla también de los ajustes. Entonces, ajustes razonables, ¿no? O lo que nosotros le llamamos adaptación curricular, grado 1, 2, 3, dependiendo de la necesidad de nuestro estudiante. Y bueno, nos vamos a ir a este videito que les voy a poner, que yo creo que muchos de ustedes lo habrán visto, ya lo habrán visto en realidad, porque es un videíto súper lindo que habla muchísimo sobre cómo nosotros planificamos y qué es lo que nosotros queremos enseñar a nuestros estudiantes y cómo queremos que nuestros estudiantes sean parte de todo el proceso, ¿no? Y con esto terminamos ya la clase del día de hoy y mañana pues ya solo con planificación curricular, con todo lo que tiene que ver con ajustes, con todo lo que son inserciones. Voy a darles también, voy a intentar hacerlo muy práctico en diversos grados, ¿sí? Y también agradecerles a todas las personas que se han conectado por TikTok. Por favor, golpeen mucho esta pantallita, les agradezco muchísimo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram, bueno, estamos en todos los lugares en YouTube. Síguenos, por favor, ahí van a encontrar un montón de material interesante que les va a servir y sobre todo la planificación, que es bien importante para usted. También van a tener acceso a las planificaciones. Seguimos como esa línea en la que hemos venido trabajando durante todo este tiempo y ayudarles y apoyarles a todos los docentes en todos estos muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Con respecto a lo nuevo. Hay que tomar en cuenta que todo esto es nuevo. Lo del DUA yo lo venimos aplicando desde hace 3 o 4 años, pero no era de manera obligatoria. Ahora este año, en los lineamientos pedagógicos que les voy a pasar la guía, en la página 19, ahí nos dice y nos habla sobre todo lo que tiene que ver con el DUA, pero ahí no nos hablan del ERCA. Solamente nos hablan del DUA. Ya les voy a pasar, ahorita que se termine el videito, voy a abrirles los lineamientos pedagógicos para que ustedes puedan verificar y puedan ver de qué se trata. Muchos no han leído la guía. Yo siempre digo, profes, una de las maneras más importantes para poder saber y poder actuar es leer. Si usted lee las guías, créame que le va a ir súper que recontra bien. Y no porque las guías, si bien es cierto, las guías tienen muchísima información, demasiada información, pero en esas mismas guías hay de esa información en bruto que existe, hay partes importantísimas que usted necesita para hacer sus planificaciones.
Entonces usted se lee un poquito de la guía, la parte principal de la introducción, de saber dónde están las cosas, busque el índice, va buscando las destrezas, va buscando lo que necesita y ahí usted va simplemente copiando y pegando en su documento. ¿Por qué? Porque esas destrezas, esos indicadores y esa metodología usted no la puede cambiar. Las destrezas van exactamente igual, los indicadores exactamente igual y solamente hacemos desagregación cuando tenemos estudiantes con necesidades educativas específicas muy marcadas y que necesiten realmente que esas destrezas sean desagregadas, esos indicadores sean realmente desagregados. Recuerde que si la destreza es desagregada, el indicador de evaluación obligatoriamente tiene que ser desagregado. He visto un montón de planificaciones que tienen la destreza desagregada, pero el indicador no. Y ahí ya está mal hecha la planificación, porque si usted hace la destreza desagregada, obligatoriamente debe hacer el indicador, porque ¿cómo puede aplicar un indicador tan completo con una destreza desagregada? Entonces tienen que ir de la mano. Todo, la destreza desagregada, el indicador desagregado. Si la destreza no está desagregada, el indicador tampoco debe ir desagregado. Recuerde las codificaciones cómo tienen que ir. Bueno, eso ya les voy a explicar el día de mañana. Ya. Les voy a poner este videito y luego ya les abro lo de los lineamientos. A ver, déjenme aquí. Ya. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. ¿Cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el más no vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor qué? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... Mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color
pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Bueno, les he puesto este video realmente porque es uno de los videos más lindos y con los que yo me he identificado muchísimo porque me ha gustado mucho trabajar con el área de las necesidades educativas. Entonces, realmente este video nos muestra lo que realmente es el DUA, ¿no? Y que las temáticas son para todos. No importa cómo el estudiante se desarrolle o cómo el estudiante muestre su habilidad al momento de expresar lo que cree que es ese tema o hablar de ese tema. Por lo tanto, así es como nosotros debemos ver a nuestros estudiantes desde ese punto de vista, ¿sí? Les he puesto aquí también algunos links y yo les voy a pasar obviamente todas las diapositivas para que ustedes puedan abrir estas guías que están aquí. La una que tiene que ver con el DUA, a través del Ministerio de Educación, el último, ¿no? La última guía que habla sobre el DUA precisamente, también sobre las inserciones y también una guía de la UNESCO que habla muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con el DUA y la aplicación, la integración en la planificación y las actividades que se pueden hacer para trabajar con todos los estudiantes, ¿sí? Recuerden también que somos Mega Educación, que nos sigan por favor como Mega Educación, nos van a encontrar así como suena MEG, es mis iniciales MEG, MEG, capacitación y asesoría. Nosotros hacemos capacitaciones, pero también nosotros trabajamos en el área de planificaciones, hacemos todo lo que tiene que ver con publicidad también. Nosotros trabajamos en toda el área educativa, así que siempre nos pueden encontrar donde ustedes nos busquen en las redes. Estamos en Facebook, síganos y también, por favor, compartan los links para que muchas otras personas conozcan de nosotros. Así que, bueno, agradecerles muchísimo y nos vamos a ir, o voy a dar paso a Pedro para que me cuente sobre las preguntas que nos han hecho. Veo algunas preguntas que están aquí como que al momento, así que vamos a ver qué nos dicen las preguntitas, quiénes están preguntando. Recuerde que usted también puede levantar su manito y yo le doy paso rapidito para que usted pueda hacer sus preguntas, ¿sí? Así que bueno, Pedro. Muy bien, tenemos aquí 3 preguntas. Y te formulo la primera. Y nos dice, si es obligatorio manejar el DUA en las planificaciones y si se puede aplicar el DUA en el ERCA y cómo hacerlo. A ver, el DUA sabemos que es un enfoque educativo. El DUA se debe aplicar obligatoriamente en las planificaciones, ya no se pueden hacer planificaciones sin el DUA. Realmente sí podemos hacer planificaciones con el ERCA, pero tenemos que adaptar el DUA, sí, este enfoque, los principios al ERCA. Muchas instituciones educativas ya no trabajan con el ERCA, ya no lo están utilizando más bien el ACC, como que se identifica un poco más, sí, con el DUA, como que se asocia un poco más hacia los lineamientos y como que este enfoque precisa más del ACC. Sin embargo, no es que no se pueda utilizar el ERCA, sí se puede utilizar, pero personalmente utilizo más el ACC, ¿no es cierto? Porque yo creo que es más fácil y puedo ubicar los 3 principios de manera regular en cada una de o sea, en cada parte o en cada proceso
de la planificación y de la metodología. Entonces, sí, definitivamente es obligatorio, no podemos dejar de utilizarlo, eso ya está en los lineamientos pedagógicos, así que eso ya lo tenemos que hacer. ¿Otra pregunta, Pedro? Claro, aquí hay otra pregunta que nos dice, los lineamientos, ¿cuáles son los lineamientos pedagógicos sobre el DUA? ¿O qué nos dicen los lineamientos? Ya. Los lineamientos pedagógicos del 2024-2025 nos dice así clarito, como les había dicho hace un ratito, específicamente está en la página 19 porque yo sí los leí, nos dice que nosotros ya debemos aplicar el DUA, que ese es uno de los enfoques que ya nosotros debemos aplicar de manera obligatoria desde educación inicial hasta el bachillerato. Obviamente que los lineamientos pedagógicos tienen etapas, ¿no? Donde no es parte, por ejemplo, el inicial, que el inicial no debe tomar exámenes, por ejemplo, de diagnóstico, pero sí debe hacer las planificaciones basadas en el DUA. Y también recordar que el DUA son principios, ¿no? Son principios que se deben aplicar en sus planificaciones de manera obligatoria. Y los lineamientos también que ya mañana les voy a ir explicando y sobre lo de las inserciones también. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Pedro? Sí, y aquí tenemos una última que nos dice, si a todos los niños se puede aplicar el DUA y qué diferencias hay. A todos los niños se debe aplicar, o sea, la planificación tiene que ser para todos los niños. No existe un solo niño que no pueda o que no deba ser parte del enfoque, ¿no? Entonces, no podemos hacer, recuerde que el DUA es universal, por eso se llama el diseño universal del aprendizaje, porque habla muchísimo de la diversidad y del trabajo con todos los estudiantes en el aula. Ahora, fíjense en algo, ahora hay un nuevo enfoque que es el DUA-A, así se llama. Este es un nuevo enfoque que habla sobre el diseño universal del aprendizaje accesible. Ahora se llama así. Nosotros no lo estamos utilizando aquí en el país, ni tampoco el DUA 3.0. Esos digamos que el DUA, sí, con algunas modificaciones, pero esto aplicado a otro tipo de lugares, ¿no? O sea, es otra cuestión con respecto al DUA. Porque una persona me había dicho ayer, me había preguntado que si nosotros los vamos a capacitar en el DUA 3.0. Yo le decía que el DUA 3.0 es una versión diferente que viene con algunos otros principios, igual que el DUA-A. Este viene con 7 principios, no con 3 principios, entonces es diferente. Que tal vez lo apliquemos en algún momento, puede ser, pero por ahora no. Por ahora no lo vamos a aplicar, sino el que nosotros con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, en ese aspecto, eso no lo vamos a modificar o lo vamos a estructurar. Nosotros trabajamos solamente con el diseño universal del aprendizaje, el de la UNESCO, el que nosotros conocemos, y no hay cambios ahí. ¿Sí? Los otros son solamente pues versiones diferentes con algunos cambios, pero no son los que nosotros tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque no estamos todavía preparados para aplicarlos. Estamos trabajando todavía, estamos como en un conocer el DUA ahora, y si nos ha traído algunas confusiones, no se digan nosotros, que habla ya de 7 principios, 19 lineamientos, entonces es totalmente distinto. Yo lo he estado leyendo mucho, no conozco mucho todavía, la verdad, pero sí lo he estado leyendo, y sí, hay algunas cosas que realmente cambian y que no, aplicarlas ahorita como que no convendría mucho, ¿no? Y bueno, eso sería, Pedro, pero tengo una pregunta aquí, Pedro, perdón, lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer a través del grupo, pero me pasaron esta pregunta
del TikTok. Entonces voy a responder donde me dicen que los niños con TDAH o autismo es necesario que tengan una docente sombra para estar en horas de clases. Bueno, a ver, la maestra sombra realmente la ponen los padres de familia, no las instituciones educativas. Recuerden que las instituciones educativas, especialmente las de educación fiscal, nuestras, las que nosotros pertenecemos, nosotros no podemos tener una maestra sombra. Ahora, si realmente la UDAI dice, ok, este estudiante necesita una maestra sombra, eso tiene que correr por parte de los padres, no por la institución educativa, porque muchos dicen, es que es la institución educativa la que nos tiene que dar la maestra sombra. No es así. La maestra sombra tiene que venir de parte de los padres al aula. Personalmente, yo les diré que se necesita una maestra sombra cuando nuestro estudiante realmente tiene muchísimos problemas de organización, de orden, no puede moverse, no tiene dificultades mucho en la comunicación, como los niños con autismo, síndrome de Down, y donde necesita realmente una persona que le acompañe en el proceso. Generalmente las maestras sombra son maestras de afuera, entonces eso sí conflictúa un poco el trabajo con la maestra tutora, porque tienen dos formas diferentes de trabajar y muchas veces la maestra sombra no asume las responsabilidades competentes, sino más allá de estas responsabilidades, y por lo tanto eso genera algunos inconvenientes entre padres y docentes. Pero si es que se llega a acuerdos desde el inicio, mira, tú vas a trabajar en esto con el niño, entonces les va súper bien. Pero si la maestra no se alinea a la maestra tutora o a los docentes de la institución educativa, es bien complicado porque el trabajo se vuelve muy, muy estresante. Entonces ahí sí hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Que la maestra sombra sí es necesaria, si es que realmente el niño lo requiere, lo necesita, porque la maestra sombra es su compañera de trabajo, le ayuda en la elaboración de tareas, actividades, interviene en los proyectos, o sea, es exactamente así se llama sombra, porque está junto al estudiante en todo momento. Entonces, sí puede ayudarle y realmente se requiere, sí, puede hacerlo porque es un derecho del niño también. El Ministerio de Educación no lo prohíbe en ningún momento. No hay ninguna regulación que diga que la maestra sombra no puede ser compañera del estudiante si es que necesitara, quiero decir compañera académica, ¿no? Que le vaya ayudando y apoyando. Y sí, son muy útiles, son muy importantes también en el proceso educativo de los niños, pero siempre tiene que estar alinearse a los docentes, a los otros docentes. Esto es bien, bien importante. No sé, Pedro, si es que tenemos más preguntitas en el TikTok también, porque sí me están haciendo algunas preguntas. No sé si me voy a pasar un ratito también para allá para poderles responder a algunas personas, aunque no se han podido conectar a través del WhatsApp, pero sí es importante que les pueda ir ubicando un poquito y apoyándoles ahí. Déjenme ver, por favor, un ratito, que ya me ingreso para poder leer las preguntitas que tienen ahí, ¿no? Esto lo hacemos ya ahorita que estamos al finalizar nuestra clase, con el fin de que podamos responder también a las preguntas de las personas que nos están siguiendo en TikTok. Quiero decir que estamos retransmitiéndoles para que ustedes puedan saber, ¿no? Sí, tengo ahí a Solecito, me dice Mega Educación. Sí, Mega Educación, tal cual como usted lo escribió, así nos pueden seguir. Recuerden que ahí nosotros estamos con todos los temas de educación, ¿no? MEG. Y muchas gracias por seguir golpeando la pantallita, les agradezco muchísimo. Tengo aquí, me dice, el acompañamiento pedagógico en el ámbito educativo es importante, sí, extremadamente importante, y tenemos que seguir los lineamientos, ¿no? Los lineamientos pedagógicos son importantísimos en este proceso. Es bien, bien importante eso también, ¿no? A ver, buen aporte, gracias. Deberían contestarles el Mineduc. Bueno,
La verdad es que nosotros como que no trabajamos mucho en ese proceso, ¿no? De que con el Mineduc, yo sí estoy pendiente en todo del Ministerio de Educación, obviamente por las capacitaciones que me ofrecen y por el vínculo que tengo con ellos, y eso es bueno porque voy aprendiendo un poco más y les puedo ir explicando a ustedes de manera como que muy directa y muy real. Pero sí, hay mucho que aprender también, porque en el Mineduc tenemos un problema. Lo que pasa es que los distritos trabajan de maneras distintas también, y a veces un distrito dice una cosa, otro distrito dice otra, otro distrito se alinea de otra manera, entonces se genera muchísima confusión. Pero la realidad es que las planificaciones tienen un único rayado, ¿sí? Que tienen sus propios elementos curriculares, que ya saben que son la destreza, el indicador, la metodología y la evaluación. Punto, pare de contar. Tiene en la parte superior todo lo que tiene que ver con la información o datos informativos, y el rayado tiene que tener 3 elementos básicos que trabajan con planificación, con el área de necesidades educativas específicas, el proyecto, y en el final también se puede hacer el acompañamiento. En algunos rayados no ponen el acompañamiento, pero yo sí pongo el acompañamiento en mi rayado. ¿Por qué razón? Porque así yo puedo saber quiénes son mis estudiantes que necesitan ser nivelados y apoyados. Que no siempre tiene que ver con necesidades educativas, pero sí a veces con algunos problemas en la lectoescritura, un poco de que no son ordenados, a veces que no cumplen tareas y cosas así. Entonces, ahí sí se puede utilizar esa planificación. La planificación tiene que ser completa. Yo creo que si usted hace una planificación, tiene que tener todos los elementos curriculares, porque en algún momento va a venir un supervisor y le va a decir, a ver, quiero ver su planificación. Usted le va a mostrar su planificación y le va a decir, a ver, ¿y por qué le falta este elemento? ¿Y por qué tiene este elemento? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Entonces, si usted cumple con el lineamiento que le dice el Ministerio de Educación, pues es muy probable que no tenga ninguna dificultad. Así que en eso hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Ahora aquí tengo varios saludos también y agradecimientos. Me están diciendo muchísimas gracias, excelente su exposición. Muchísimas gracias, me dice Jacqueline Chávez. Muchísimas gracias, Jacqueline, por ese mensaje tan bonito. ¿Qué puedo hacer si mi hijo tiene TDAH? Entregué los informes al colegio y no hacen nada. Bueno, pues ahí están vulnerando los derechos de su hijo. Todos los docentes, el DC particularmente, tiene que trabajar obligatoriamente en las estrategias necesarias para su niño. Ahora, también es cierto que usted debe buscar la ayuda de una docente especializada en la parte de currículo para que haga los ajustes necesarios en la planificación para su niño. Entonces, esto lo puede hacer una psicóloga, una psicopedagoga especialmente, o una docente especializada en el área para que le ayude con las estrategias y usted pueda esas estrategias trasladarlas al ministerio. A la institución educativa. Ahora, es obligatorio que el DC de la institución educativa donde su nené esté, donde el bebé esté, que el DC tome ese caso, ¿sí? Y usted diga, bueno, aquí están los informes, estos me dieron. Ahora, lo que no sé es si es que estos documentos que usted tiene ya pasaron por la UDAI, porque estos documentos tienen que pasar primero por la UDAI. Tienen que ir a la UDAI, al distrito, y de ahí a la UDAI y decir, bueno, estos son los documentos que yo tengo con respecto al diagnóstico de mi hijo, por lo tanto, yo necesito ser apoyado. Hoy, en el ahora, en este momento, el Ministerio de Educación está feroz con los DECES en las instituciones educativas, porque no cumplen muchos de ellos en las disposiciones y sus responsabilidades con respecto a los estudiantes. Y es un derecho que nadie le puede quitar a su guagua. O sea, usted tiene que decir, este es el derecho de mi hijo y aquí yo vengo y usted tiene que apoyarme el DC en esto porque esta es la evaluación que mi hijo tiene y esto es lo que yo necesito. Ahora, también usted puede hacer y puede aplicar algunas estrategias en su guagua. Por ejemplo, ayudarle mucho con la alimentación, que no consuma cosas como sodas, jugos con colorantes, muchos dulces, avena. Todo este tipo de alimentos hacen que los niños con TDAH se vuelvan o se multiplique su energía.
Entonces, tienen menos concentración y tienen mucha más energía. Entonces, esto hay que controlar también. Pero sí hay que hablarlo en la escuela y decir, aquí están mis documentos y si ustedes no me van a hacer caso aquí en la escuela, pues perfecto, yo voy a la UDAI o voy al distrito. Pero es un derecho que es inamovible. Nadie puede decirle que no si es que su niño necesita apoyos, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Ok, aquí me dicen, sí, síganos por favor, aquí está, gracias, Mega Educación, muchas gracias por ese link que lo están poniendo ahí en el TikTok, sí, estamos en Facebook también, muchísimas gracias por seguirnos y recuerden que tienen que compartir los links, por favor, para que vengan muchas personas a nuestras páginas también. Ok, Gladysita me dice, Gladysita Dylan, dice un gusto, no te olvides, ok, gracias de seguirnos, muy amable, gracias por toda la información, me están diciendo, es un gusto para mí enorme ayudarles y apoyarles en todos los procesos de lo que conozco un poquito, pues mostrarles a ustedes y darles mi conocimiento, encantada, lo hago con muchísimo gusto. No se olviden por favor que la certificación es por 120 horas por el Instituto Libertad. Además que le va a servir muchísimo para los concursos de méritos y oposición y todo lo que tiene que ver con recategorización. Igual estos certificados le van a servir para el Educa Empleo, les comento, porque no estaba yo muy segura de este paso, pero sí, estos, cuando ustedes ingresan ya a trabajar en el Ministerio de Educación después de haber salido favorecidos en el Educa Empleo, les piden los certificados y estos certificados son importantísimos para ustedes porque esto les da validez, les da apoyo y les va a ayudar también para cuando ustedes quieran aplicar al concurso de méritos y oposición. Y esto se queda ya registrado en su página, en su historial. Entonces, esto le va a servir muchísimo. No podemos subir nuestros certificados al Educa Empleo, pero sí los podemos subir en el momento en el que usted ya pasa a ser parte del Ministerio de Educación a través del contrato. Ahí usted tiene que meter todos sus certificados y tienen que ser certificados actualizados de más de 60 horas, no menos de 60 horas, y tienen que ser avalados por un Instituto de Educación Superior. Así que esto tiene que tomar muy en cuenta, por favor, ¿sí? Es bien importante que esto lo tomen en cuenta. Muy bien. Nierek me dice muchísimas gracias, aprendemos mucho de su información compartida. Muchísimas gracias, me da gusto que así sea. Muchas gracias por la información. Javi también, muchas gracias, Javi. Gladys, bueno, hay muchísimas personas que nos han seguido hoy, ha habido muchas personas, así que les agradezco mucho que nos hayan seguido. Recuerden que mañana también lo vamos a hacer, es nuestra última clase y pues en verdad muchísimas gracias a todos. Ok, Mega Educación, sí, así es, Mega Educación como suena, ¿no? Ahí nos pueden encontrar en el Facebook y también aquí en Telegram a través de este sistema que estamos ahorita transmitiendo por nuestro grupo. Pues usted ingresa a nuestro grupo y ahí va a tener también información importante. Ya vamos a ir cargando los documentos aquí en MEG también, poco a poco, los que ustedes necesiten para que ustedes tengan pues una fuente de información también. Y eso, compartan por favor el en vivo. Muchísimas gracias, sigan compartiéndolo. Nos da mucha alegría que ustedes lo hagan. Y pues ya saben, Mega Educación, siempre estamos ahí en vanguardia, siempre trabajando en todo lo que tiene que ver con educación. Y vamos, por supuesto, estamos alineados estratégicamente a otros grupos, a otras personas, quienes también hacen de la educación una fuente hermosa de información para otros. Así que estamos alineados, estamos constantemente, tenemos colaboradores de por medio, así que muchísimas gracias a todos. Ok, bueno, hemos terminado nuestra clase del día de hoy, muchísimas gracias. Les agradezco a todos por su gentileza de habernos acompañado. No se olviden, el día de mañana nuestra clase final.
Todos los que quieran certificarse, por favor, saben que ahí tienen todos los datos necesarios. Pueden escribirnos también a nuestros grupos. Si necesitan alguna otra información, pues Pedro, yo o las personas que estamos encargadas de este proceso les vamos a poder ayudar. Así que estaremos muy al pendiente. Gracias a todos por esta magnífica clase. Gracias por esos saludos también. Y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias, gracias, gracias a todos y que tengan una linda y bendecida noche. No sé, aquí ya no tengo más personas. Ok, muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Hasta mañana. Les dejo abierto el audio para que si se quieren despedir, por favor, quiero escucharles sus voces, que nos encanta también. Y estoy ahí. Gracias, Alex. Gracias, Alex, muy amable. Gracias a todos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de cualquier novedad que vayamos subiendo al grupo de Telegram y a las páginas de Instagram, YouTube y Facebook. Agradecemos su presencia y nos vemos mañana en la última clase y que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Chao. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Igual, muchísimas gracias, Evans, por tu apoyo, por tu colaboración en todo y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias, gracias a todos y que tengan una buena noche.